Felipe Genone. Nos van a hacer una charla sobre la población vegana y vegetariana, la medición que hicimos en el año 2019, que todo el mundo está preocupadísimo. Dice, a mí no me midieron, a mí no me llamaron. Entonces, son 4 millones, 1. O sea, y yo, no. Hay todo un sistema de estadística y medición. Bueno, es licenciado en Filosofía de la UBA, especializado en Lógica y Filosofía de la Ciencia, docente en el curso de Gestión de Conocimiento del INAP, desarrollador de web independiente, especializado en MediaWiki, asesor experto en la coordinación de software público, parte de la Oficina Nacional de Tecnología de Información del Ministerio de Modernización. Lo recibimos con un fuerte aplauso. Bueno, bajo este título, Censo Vegano, en realidad agrupo varias cosas. La primera y quizás la principal es el censo o la encuesta, digamos, realizada por Kantar y comisionada por la Unión Vegana. Para quienes no están del todo seguros, les cuento que la Unión Vegana es la organización que organiza este evento. Y además de este evento, hace varias otras cosas, entre ellas organizó esta encuesta para determinar la población vegana, digamos, cuántos somos, ¿no? Y Kantar es la empresa o el grupo, digamos, que eligieron para hacer la medición, y no es un grupo cualquiera, de hecho es probablemente el grupo más importante de medición de mercado y de todo tipo de estadísticas y datos del mundo. Es una empresa global, con sede en muchos países, más de 100 creo, y oficinas centrales en Londres. Bueno, todo esto para decir que se lo tomaron en serio, digamos, la Unión Vegana se tomó esta medición en serio, porque es un dato importante, que no es solamente una curiosidad, sino que tiene implicaciones prácticas acerca de, digamos, cómo nos posicionamos frente a otros grupos de fuerza o de presión para bueno, impulsar la misión vegana, ¿no? Bueno, estos son un poco los datos o, digamos, gráficos que nos devolvió Kantar. Y no es necesario que vean cada detalle, yo les cuento un poco lo esencial. Lo que esto muestra, este primer gráfico, es a quiénes encuestaron, ¿no? Porque, bueno, como saben, o sea, un censo estrictamente es ir y preguntar a todos y cada una de las personas, pero bueno, eso se hace una vez cada 10 años en la Argentina. Y, por cierto, el próximo censo de la Argentina es el año que viene, pero ya me estuve fijando y verificando y preguntando, y parece que no va a haber preguntas sobre alimentación, mucho menos veganismo, así que no vamos a tener datos, digamos, del censo nacional concluyentes, pero sí tenemos estos datos. Acá se muestra un poco lo que Kantar hizo y hace en general en este tipo de estudios, en el cual se elige, bueno, una población relativamente al azar. Ahora voy a explicar a qué me refiero con relativamente, que en este caso es de, bueno, 1000 personas, un poco más de 1000 personas, pero no cualesquiera 1000 personas, sino distribuidas de una manera, digamos, coherente en cuanto a su edad, su ubicación geográfica, su estatus socioeconómico y su, ¿qué me falta? Y sexo. Es decir, no es que no se arriesgan a preguntarle a 100 varones o 80 varones si son veganos, sino que se aseguran de que haya una distribución coherente y de preguntar, digamos, bueno, en este caso 52% de mujeres, 48% varones, y en esa, digamos, esta sería la distribución de edad, ¿no? Esto es con la idea de asegurar o maximizar las probabilidades de que los resultados sean representativos del total. O sea, se agarra un subconjunto, se le pregunta a ese subconjunto y se extrapola los resultados al total. Se hacían dos preguntas relevantes a nosotros, que es si te consideras vegetariano y la otra es si te consideras vegano, ¿no? Bueno, el resultado, a grosso modo, ahí está, es que 3% se considera vegano y 6% vegetariano. Claramente, digamos, no hubo ocasión de por ahí que cada uno detalle qué entiende por vegetarianismo y veganismo, pero o sea, he conocido a algún que otro vegetariano que come pescado, pero digamos que a grosso modo estos son los números y son poderosos, digamos. Definitivamente, antes de enterarme de esto, a mí me sorprendió para bien, ¿no? Somos bastante más de lo que hubiera imaginado antes de informarme. Y este simple dato ya está,
teniendo repercusión en todo tipo de medios, digamos, nacionales y posiblemente internacionales, la verdad que no me fijé del todo, pero permite a la Unión Vegana y a diversos grupos veganos ya presionar y reclamar ciertos, digamos, concesiones por ser una minoría ya no tan minoritaria, digamos. Y no solo no tan minoritaria, sino creciente. Y ahora vamos a ver un poco qué tan creciente. Una cosa que aclaran acá, un detalle interesante, es que el porcentaje de vegetarianos aumenta entre jóvenes y entre habitantes de la capital federal. Esto es la apertura sociodemográfica, se llama, que sería un poco un detalle de, bueno, las personas que respondieron que se consideran veganas y las personas que respondieron que se consideran vegetarianas. ¿Qué edades tienen? ¿De qué sexo? ¿Dónde viven? ¿De qué grupo socioeconómico? Y acá está un poco, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el grupo socioeconómico ABC1, que quiere decir el más alto, tenemos 3 personas que respondieron que se consideran vegetarianas. Y, bueno, en este grupo en particular, ninguno que se considere vegano. Lo que ellos destacan es que hay un poco más por encima de la media, digamos, entre jóvenes de 18 a 24 y en habitantes de capital federal que se consideran vegetarianos. En el caso del veganismo está como más distribuido, no hay ningún pico en particular, pero yo creo que es un buen signo que esté bien distribuido. Estos primeros datos se complementan muy bien y antes de pasar al análisis más profundo de esos datos, quiero exponer otros datos que se complementan muy bien con estos primeros y son los datos que obtuve a partir de una encuesta que inicié a través de Mercado Ético, un proyecto que bueno, vengo empujando. Capaz algunos de ustedes la respondieron, así es como se veía la encuesta. Si ahí veo un par de que reconocen la imagen, hay otra más. A ver, levanten la mano quienes reconocen esta imagen. 2, 3, 4, 5. Podemos extrapolar los resultados de acá para calcular la cantidad de veganos total por segunda. Mira cómo sabe la señorita. Así es un poco como se veía la primera página y como ven empieza preguntando si sos vegano o si no. Y en base a esa respuesta te lleva por un camino u otro. Y después, digamos, en los gráficos que van a ver a continuación, los resultados están totalmente filtrados, es decir, que los gráficos que van a ver a continuación se aplican a todos y solo los veganos que hayan respondido. O sea, hubo varias personas que respondieron y que no eran veganas, muchos vegetarianos o lacto-vegetarianos, incluso varios omnívoros por alguna razón. Pero bueno, pero acá esos se fueron filtrados, ¿no? Y estos son un poco entonces los resultados limitados al grupo que nos interesa en este caso, que es el del veganismo. Si después les interesa saber algo acerca de los otros grupos, de las demás personas, los datos los tengo todos, así que se pueden acercar y me preguntan. Bueno, antes de pasar a los datos en sí, les cuento que tuvo bastante circulación el censo. En las primeras semanas, 2 semanas, ya había 2.000 respuestas. Y después, cuando vi que los datos empezaban a estabilizar, dejé de difundirlo porque veía que se estaban confirmando cada vez más y más. Pero después vamos a hablar de cómo continuar este censo con información que nos sea más útil al movimiento en general. Bien. Lo primero por ahí a señalar es, bueno, acá está un poco un gráfico de distribución por edad, ¿no? O sea, bueno, creo que el gráfico habla un poco por sí mismo. Hay gente de todas las edades, pero claramente hay un bloque acá entre 20 y 30, lo cual es consistente con los resultados del otro censo o encuesta. Bien, acá tenemos un poco de distribución geográfica. También, de nuevo, el gráfico habla bastante por sí mismo. Creo que, bueno, hay una preeminencia importante de la provincia, pero es interesante también señalar que si bien el 35% de los veganos están en Buenos Aires, también es cierto que el 38% de la población de Argentina está en Buenos Aires. O sea que dentro de todo estaría bien. En donde hay un poco de exceso es en la capital, que quiere decir que la capital tiene algo así como, a ver si mal no recuerdo, era el 8% de la población del país, pero tiene el 21% de los veganos. Así que hay como un exceso, digamos, en la capital, lo cual es de nuevo consistente con los resultados de Kantar. Cuál es, bueno, bien, genial. Y también en Córdoba, Córdoba tiene un poco menos del 14% de la población del país,
pero tiene el 14,7% de los veganos. Así que también hay un poco más por encima de la media en Córdoba. También detecté, acá no se nota, pero les cuento, detecté que hay un poco por encima de la media en las provincias en el sur del país, Río Negro, Chubut y Santa Cruz, e incluso Antártida, perdón, Tierra de Fuego, Antártida y las islas tienen un poco por encima de su población. Así que, bueno, eso es interesante por ahí donde están los núcleos, pero sobre todo no solo dónde están los núcleos, sino también, me parece que lo más relevante de esto es también entender en dónde nos falta, ¿no? Dónde nos falta llegar más. Acá distribución por sexo, como se dice. Esto es, en mi opinión, uno de los más importantes, de los gráficos más importantes, porque todo el mundo sabe que, o sea, es bastante evidente que hay un poco más de mujeres que varones en el movimiento, pero acá se ve con cuánto es la diferencia, ¿no? 77 versus 21, o sea, las mujeres son el 52 y pico de la población del país, así que son muchas más, digamos, en relación al total. Y eso de nuevo nos señala un poco a dónde tenemos que enfocarnos, es decir, por ahí cada uno debería preguntarse, ¿no? ¿Por qué hay tan pocos varones, ¿no? ¿Cuáles son las causas y cuáles son las posibles soluciones y cuál es la mejor solución? Porque, digamos, si queremos que el veganismo llegue a todo el país y a todo el mundo, tenemos que llegar a todos, ¿no? Así que, bueno, acá se ve con claridad uno de los, digamos, de los puntos flojos del movimiento y una de las oportunidades también. Bueno, una de las preguntas de la encuesta era ¿hace cuántos años que sos vegano? ¿No? Y como la encuesta fue hecha toda en este año, se puede calcular a partir de eso cuántos veganos había el año pasado, y cuántos el anteaño, y cuánto es el otro, y cuánto es el otro. Y así se puede generar un gráfico de crecimiento. Son dos partes. La parte de azul, la de abajo, señala cuántos veganos nuevos. Acá parece que es 0, porque en relación al número total es muy, pero acá hay más de 0. ¿Cuántos veganos nuevos se sumaron cada año? Y esto es la acumulación total, ¿sí? Bueno, es evidente el patrón exponencial, lo cual es buenas noticias para el movimiento. Y algo, bueno, que eventualmente cuando se llega a una cúspide se va a mesetar, pero por ahora vamos bien. Dije que a partir de la encuesta de Kantar se había determinado que el 3% de la población argentina es vegana o se declara vegana, pero ¿cuánto es eso en términos absolutos? Bueno, dado que la proyección de la población argentina a 2019 es de 44.500.000, el 3% de eso es 1.350.000 aprox, si querés hacer la cuentita. Y si a eso le sumamos un 6% de vegetarianos, llegamos a los 4 millones. ¿Se entiende? Así que tenemos casi 1.500.000 de veganos y un poco menos de 2.500.000 de vegetarianos según esta medición de Kantar. La primera parte es de Kantar y la segunda parte es la mía. ¿Cómo hicieron? ¿Llamaron por teléfono? ¿Fueron a las casas? No, fue online. O sea, un método parecido al que hice yo, pero ellos tienen su propio software especializado y van seleccionando las personas en vez de simplemente abrir la encuesta y respondan. Esta es la curva de adopción, quizás algunos ya la conozcan, quizás no. Es una herramienta que se usa, o una imagen que se usa en mercadotecnia y en diversas ramas de disciplinas. Y básicamente ilustra un poco cómo es que se adoptan nuevas tecnologías o nuevos hábitos o nuevas tendencias. Digamos, creo que la imagen habla un poco por sí misma. Es como que al principio están los innovadores y llegan los tempraneros, después la mayoría y después los rezagados, ¿no? Dado que el veganismo está en el 3% del total, podemos decir que todas las personas de acá son innovadores, así que bien. Y también algunos adoptadores tempranos, pero bueno, es bueno saber más o menos dónde estamos posicionados. Estaríamos un poco por acá, así que nos falta bastante recorrido, pero vamos bien. Ya pasamos la primera marca. ¿Qué tan confiables son los datos de Kantar, ¿no? Es una gran pregunta. Y se me ocurrió que una manera de contrastarlo es ver qué otras mediciones hubo en el resto del mundo. Digamos, ¿tiene sentido en relación a las mediciones de otros esfuerzos de medición? Y acá hay un pequeño compilado, ¿no?
La verdad que es complejo resumir este tema en una tablita porque hay algunas mediciones que dicen, bueno, va del 1 al 4%, o sea, y entonces yo lo resumí en 2,5%. Y otras que fueron cuestionadas más adelante. Es complejo el asunto, pero el punto que quiero por ahí ilustrar acá es, bueno, son un par de cosas. Lo primero que quería señalar es que si bien parece están ordenados de mayor a menor, ¿no? La Argentina parece estar bastante arriba, pero no está desproporcionadamente, o sea, está dentro de, digamos, de los parámetros normales dentro de todo. Y además, si se fijan, los años más cercanos tienden a tener números más altos. Eso es porque el veganismo está creciendo a nivel mundial, ¿no? Entonces es razonable esperar que a medida que la medición se acerca al 2019, más alto va a ser el número, ¿sí? Y de hecho la de la Argentina, la de la Unión Vegana, fue la única que encontré del 2019. Las otras de 2018. Pero bueno, es llamativo el caso de Israel, ¿no? Que probablemente muchos hayan oído ya hablar un poco del caso de Israel. Pero bueno, nada, que si digamos, si agarramos un número cualquiera y India 2005 y lo llevamos al 2019, es probable que sea bastante más y que se aproxime al quizás no tanto como 3%, pero puede ser. No estudié en profundidad el caso de la India, pero entiendo que el vegetarianismo, no veganismo, es de 18%, 20 y pico. O sea, hay McDonald's en la India. Pero bueno, un 1,6% de la India son un montón de millones de veganos. Eso sí, ¿no? En términos absolutos está lleno. Entonces, como primera corroboración del 3% que nos arroja Kantar, parecería que estamos más o menos digamos, en línea. Otra comparación que vale la pena es con un país cercano que hizo una medición reciente, que es el caso de Brasil. Brasil hizo una encuesta, algo parecido a lo de la Unión Vegana, pero organizada por la Unión de allá, con algunas preguntas ligeramente distintas, pero que aún así nos permiten comparar y evaluar un poco. Entonces, la primera pregunta es: ¿sos vegetariano? Desgraciadamente la encuesta no preguntaba si sos vegano o no, sino si sos vegetariano, y me fijé y en portugués por vegetariano se entiende más o menos lo mismo que acá. O sea, por ahí no consumo de carne, pero sí de huevos, leche, etc. Pero bueno, a esa pregunta hay un claro 8% que dice que sí, ¿no? Lo cual de nuevo está en línea con los resultados de Kantar, digamos que arrojan, digamos, un 3% de veganos y un 6% de vegetarianos para un total de 9%, ¿no? Así que de nuevo parece que esta cifra que arroja Kantar no está tan fuera de contexto, ¿no? Lo cual también le da cierto apoyo. Eso con respecto a la corroboración de los datos. Y con respecto a las otras preguntas, me pareció interesante, quizás no tienen relación directa con el censo, pero me pareció muy interesantes y reveladoras. Pero creo que ambas, las tres, señalan, datos a tener en cuenta. Podemos presumir o esperar que un gran porcentaje de la población argentina respondería de manera similar. O sea, que un gran porcentaje de la gente consumiría más productos veganos si tuvieran el mismo precio y así. Es decir, que hay como una concepción favorable del veganismo, o al menos crecientemente favorable, y que está bueno aprovechar eso, tenerlo en cuenta y explotarlo, ¿no? para que el movimiento crezca. Bueno, acá agarré un par de gráficos de otro contexto, que es ya no de la cantidad de veganos, sino del tráfico de los términos de búsqueda relacionados a veganismo. Esto es en Google y a vegetarianismo en Google Global. Como verán, hubo en algún momento del 2011, se cruzaron las líneas, digamos, y el veganismo empezó a traccionar más que el vegetarianismo y viene creciendo fuerte. En Argentina se da una historia parecida, pero el cruce vino 2 años después. Este pico, adivinen. Sí, los gauchos. Después hubo una caída, pero vamos a ver qué pasa después, porque muchos picos no vuelven a donde estaba antes. Acá tenemos el tráfico en Wikipedia, en inglés. Esto, a diferencia de Google, no es en términos relativos, sino en page views o visitas en términos absolutos. O sea, el artículo de veganismo también bastante más alto que el vegetarianismo y
en el orden de las 100.000 visitas por mes. Esto es cada punto es por mes. ¿Sí? Y en español, también números muy altos y también el veganismo por encima del vegetarianismo, aunque se ve una caída, ¿no? Lo cual es algo que a mí me preocupa, pues yo me dedico bastante a los artículos de Wikipedia, ¿no? Con eso en mente fue que inicié junto con otros usuarios lo que se llama el Wikiproyecto Veganismo, que es una idea para coordinar a la gente que le interesa, que entiende la importancia de Wikipedia como medio de difusión y queremos, digamos, que los artículos irlos mejorando y que la gente se lleve cada vez mejor información. Me parece que es clave porque no solamente por los números de, por ejemplo, el artículo de crueldad hacia los animales, que resulta ser el artículo con más tráfico del Wikiproyecto, tiene 1.700 visitas por día, ¿no? Entonces, y en general, no solo veganos, sino no veganos también, sobre todo. Así que, ¿qué información se están llevando ahí? ¿Se están llevando información correcta, precisa? Es importante. Bueno, de eso nos ocupamos en lo que es el Wikiproyecto Veganismo. Bueno, más o menos esto cierra. Fuerte aplauso para Felipe, por favor.